El Congreso argentino aprobó el proyecto de ley de reforma laboral presentado por el gobierno de Javier Milei, eliminando varios derechos históricos de los trabajadores argentinos. El jueves 19 de febrero, la CGT y los sindicatos convocaron una huelga general contra la reforma. Para abordar este tema, el periódico Palabra Obrera entrevista dos camaradas de Argentina que van a hablar sobre lo que pasa frente a la reforma y la lucha de los trabajadores. Están con nosotros la camarada Silvia Martín, que es docente jubilada, militante de la oposición sindical multicolor del SUTEBA, Sindicato de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires. Y también el compañero Tano, que es un obrero delegado de base de fábrica. Pasamos entonces a la primera pregunta. Bueno, antes de pasar a la primera pregunta, es muy importante para nosotros, un placer estar pudiendo hablar directamente con camaradas de Argentina acerca de esta situación tan grave que está pasando la clase obrera en el país vecino de Brasil, y también nos solidarizamos con la lucha que en este momento los camaradas están llevando en contra de esta reforma. En primer lugar, gustaríamos de preguntar si los camaradas podrían resumir los principales puntos de la reforma laboral que atacan los derechos de los trabajadores. ¿Cuáles son los principales puntos de esa reforma? Camaradas. ¿Qué tal, camarada? ¿Cómo le va? Bueno, antes que nada, un placer, un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Con respecto a la pregunta que haces, como bien dijiste al comienzo de la presentación, esta reforma reaccionaria viene a atacar varios de los derechos que la clase obrera ha logrado conquistar. Así que bueno, es una reforma de 71 páginas. Por supuesto que no la vamos a ver en su totalidad, así que elegimos algunos de sus artículos para poder acá charlar de manera más bien resumida. Algunos de los derechos que se ven atacados con esta reforma son el derecho de la indemnización por despido cuando es sin causa. Si bien esto no se elimina, como en algún momento se sospechó que podía llegar a pasar, sí se ve reducido el cálculo indemnizatorio, lo que significa más facilidades para los empresarios a la hora de despedir compañeros y menos plata para el trabajador cuando es despedido. En otra de los beneficios que se le han otorgado a la patronal es la de fragmentar las vacaciones. Las vacaciones ahora tiene la potestad el empleador de dividirlas cada una semana. Antes, las vacaciones tenía el trabajador el derecho a tomárselas todas juntas, todo el tiempo, sean 15 días, 21, 28 días de vacaciones, podía gozar en continuidad de esos días de descanso,
Ahora ya no, ahora son cada una semana el empleador puede elegir e ir dividiendo ese periodo de descanso. Asimismo, antiguamente el empleador debía avisar con 45 días de anticipación al trabajador de qué fecha iba a disponer las vacaciones y ahora solo con 30 días de anticipación el empleador puede otorgar las vacaciones a los trabajadores. Otra de las cuestiones que viene a atacar esta reforma responde a la cuestión de la huelga y de la organización obrera. Se limita, por ejemplo, las asambleas. Hoy por hoy teníamos derecho a realizar asambleas en nuestros puestos de trabajo, asamblea como herramienta fundamental para la organización. Esto se ve ampliamente limitado. Con la reforma debemos pedirle permiso al empleador para hacerla. Entonces el empleador puede darnos el permiso o negarnos el permiso para poder realizar la asamblea. Asimismo, nos va a decir, en caso de que nos deje, por cuánto tiempo, dónde, en qué lugar. Bueno, no solamente viene a limitarlo así, sino que aún peor, también el tiempo que los trabajadores estemos en asamblea no es pago. Es tiempo que no va a ser computado y te lo van a descontar. Como, bueno, una traba más a la organización, porque ni siquiera es que el empleador ahora te dice que no puede, te da esa falsa libertad de sí, si quieren hagan asambleas, pero después obviamente te lo descuenta. Entonces, bueno, limita mucho en un contexto de crisis tan agudo como en el que vivimos acá, que los compañeros vayan a decidir perder plata para reunirse. Después también, acá los delegados teníamos horas gremiales, no estaba estipulado una cantidad de horas gremiales para poder realizar nuestras tareas diarias, hablar con los compañeros y demás. Ahora la limitan a 10 horas mensuales máximo. O sea, solamente tenemos 10 horas pagas para ocuparnos de temas gremiales. Otra de los puntos que ataca esta reforma es cuando los compañeros se presentan para competir en listas para delegado. Los delegados tienen fueros, es decir, que no pueden ser despedidos. Y los compañeros que compiten, aun cuando pierden, si ellos se postulan para delegado, pero pierden la elección, por 6 meses le cubrían, también gozaban de fueros gremiales, es decir, la patronal no los podía despedir. Bueno, eso fue también modificado y ahora pusieron un piso. Si los compañeros no sacan más del 5% de los votos, no tienen fueros. A ver, ¿qué más? Algo muy importante que viene a limitar también el derecho no solamente de organización, sino de lucha directamente, es que se pusieron limitaciones a la huelga, a los paros. Ahora, para tomar una medida de acción, en esta reforma, un montón de actividades y de servicios son considerados servicios trascendentales y otros son considerados servicios esenciales. Hasta antes de la reforma, lo que decía la ley es que eran ciertas actividades indispensables para la vida humana tenían que estar garantizados su servicio. Por ejemplo, un hospital. Es decir, los trabajadores de un hospital podían ir a la huelga, pero tenían que garantizar un piso de atención. Ahora eso se lleva para un montón de otras actividades industriales, servicios, sea energía, transporte, y agregan estos dos puntos que antes no estaban, servicios trascendentales, el 50% de los trabajadores tienen que garantizar el normal funcionamiento de las actividades. Es decir, solamente el 50% podría hacer paro y el otro 50% tiene que quedarse trabajando. Y en servicios que se llaman esenciales, el 75% de los trabajadores tienen que quedarse trabajando. O sea que limita ampliamente lo que es el poder de lucha de los obreros.
Bueno, son tantos, la verdad, son tantos los artículos. Hay otro que también que es francamente espantoso, el que establece que un compañero que haya salido por una enfermedad o por un accidente laboral, cuando retoma al puesto de trabajo, sí, por motivo de su enfermedad o accidente, sufre alguna incapacidad y necesita hacer otro tipo de tareas, ahora el empleador puede retomarlo, puede tomar a ese trabajador y le puede cambiar la categoría y bajar el salario. Lo cual, nada, esto es inaudito, no ocurría que, bajo ningún punto de vista, legalizar la baja salarial. Un trabajador, una vez que ganaba un salario, ese salario no se podía tocar. Bueno, con esta reforma eso también cambia.